casa olía a muerto desde hacía 15 años, pero nadie en Ribadesella se atrevía a decirlo en voz alta. Era el olor que quedaba cuando algo no terminaba de irse, cuando una puerta entre este mundo y el siguiente se dejaba entreabierta. Los hermanos Aurelio y Elías vivían con ese olor cada día, cada noche, respirándolo como si fuera aire normal. Porque para ellos lo era, porque habían aprendido que mantener a los muertos contenidos requería sacrificios que los vivos no estaban preparados para entender. En el sótano de esa casa de piedra junto al puerto había un círculo perfecto formado por más de 130 objetos, para ser exactos aquella noche, cada uno colocado con precisión milimétrica. Una alianza de oro sin brillo, un crucifijo de plata con la cadena rota, una fotografía descolorida de una mujer que nadie recordaba, un reloj de bolsillo que se había detenido a las 11:15 de alguna noche olvidada, cartas que nunca fueron leídas, rosarios con cuentas faltantes, medallas de santos que no protegieron a sus dueños. Aurelio y Elías trabajaban como ayudantes funerarios. Antes de cada entierro, mientras las familias lloraban y el padre Miguel rezaba las últimas oraciones, uno de los hermanos discretamente tomaba un solo objeto del difunto. Nunca repetían. Una alianza por funeral, un crucifijo, una carta, nunca el mismo tipo 2 veces seguidas. Y cada noche, cuando el sol se ocultaba tras el mar Cantábrico, bajaban al sótano y colocaban el objeto nuevo en el círculo. La villa sabía que los hermanos hacían algo extraño. Las madres murmuraban en el mercado. Los pescadores hacían la señal de la cruz cuando pasaban frente a su casa. Pero nadie sabía la verdad. Nadie sabía que el círculo no servía para invocar nada. Servía para contener. Y nadie sabía que cuando no había entierros durante muchos días, el ritual cobraba algo de los propios vivos. Primero objetos de la casa, luego recuerdos, luego nombres, y finalmente las personas mismas. Elías estaba empezando a desaparecer, y su hermano Aurelio lo sabía desde el principio. Si estás escuchando esto de noche en una casa vieja, quizás deberías revisar que todas las puertas estén bien cerradas. Coméntanos desde dónde nos escuchas y si es de día o de noche dónde estás. Ribadesella, Asturias, España, 1897. Una villa costera donde el río Sella desembocaba en el mar Cantábrico, creando un puerto natural que había sostenido a generaciones de pescadores y balleneros. Las casas de piedra se apretujaban en calles empinadas que subían desde el puerto hacia las colinas verdes. Era un lugar de tradiciones antiguas, de supersticiones que se pasaban de abuelos a nietos, de historias que se contaban en voz baja cuando caía la noche. El cementerio de San Pedro estaba en lo alto de la colina este, con vistas al mar. Era un lugar ventoso donde las lápidas de piedra se inclinaban ligeramente hacia el océano, como si los muertos quisieran regresar al agua que había sido su vida. Durante el día, era un lugar tranquilo, visitado por viudas con flores y niños que corrían entre las tumbas sin miedo. Pero de noche, todos evitaban pasar cerca. Los hermanos Aurelio y Elías habían trabajado en ese cementerio durante 15 años. Aurelio, el mayor, tenía 45 años y había perdido todo lo que alguna vez amó. Su esposa Josefa había muerto 7 años atrás, consumida por una enfermedad que ningún médico pudo nombrar. No tenían hijos. Vivía solo para mantener el ritual, para asegurarse de que el círculo permaneciera intacto. Elías, de 30 años, todavía tenía esperanza. Todavía creía que podía tener una vida normal. Estaba enamorado de Teresa, hija del herrero, una muchacha de ojos verdes que no sabía nada sobre lo que hacían los hermanos en su sótano. Elías quería casarse con ella. Quería mudarse lejos de Ribadesella, a Oviedo o tal vez a Madrid.
Quería olvidar el círculo, el ritual, los muertos que nunca terminaban de irse. Pero el círculo no olvidaba. Y cuando alguien intentaba abandonarlo, el círculo ajustaba cuentas, de maneras que nadie podía predecir hasta que era demasiado tarde. Esta es la historia de cómo dos hermanos intentaron proteger a su villa de algo que nunca debió despertarse, y de cómo uno de ellos pagó el precio final. Todo comenzó 15 años atrás, en 1882, con un entierro mal hecho y una madre que no podía descansar. Cassandra había sido el nombre de la madre de Aurelio y Elías, una mujer fuerte que había criado sola a sus dos hijos después de que el mar se llevara a su esposo en una tormenta. Trabajaba como costurera, con dedos que se movían tan rápido que parecían bailar sobre la tela, y usaba siempre un dedal de plata que había pertenecido a su propia madre. Un objeto simple, pero cargado de recuerdos y amor. Cuando Cassandra murió de neumonía en el invierno de 1882, Aurelio y Elías la vistieron con su mejor vestido negro. Le pusieron su rosario entre las manos. Le cerraron los ojos con monedas de cobre. Pero ninguno notó que el dedal de plata no estaba en el ataúd. Se había quedado en la casa, olvidado sobre la mesa de costura. El funeral fue simple. El padre Miguel rezó las oraciones. Los vecinos vinieron a dar sus condolencias, y Cassandra fue enterrada en el cementerio de San Pedro, en una tumba modesta con una cruz de madera que llevaba su nombre tallado. Esa primera noche, Aurelio despertó a las 3 de la madrugada con el sonido de alguien cosiendo. El inconfundible sonido de aguja atravesando tela, rítmico y constante. Bajó las escaleras con una vela en la mano, el corazón martilleando en su pecho. La sala de estar estaba vacía, pero la mesa de costura tenía telas extendidas que no estaban allí cuando se fue a dormir, y el dedal de plata brillaba bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Elías bajó también, despertado por los pasos de su hermano. «¿Qué pasa? ¿Escuchas eso?» Elías escuchó. El sonido de costura había parado, pero ahora había otra cosa, pasos en el piso de arriba. Pasos lentos, arrastrándose, en la habitación que había sido de su madre. Los dos hermanos subieron juntos. La puerta de la habitación estaba cerrada, pero de abajo salía un olor familiar. El perfume de lavanda que su madre siempre usaba. Y algo más. Algo dulce y podrido que ninguno quería nombrar. Aurelio abrió la puerta. La habitación estaba vacía, pero la cama tenía una hendidura, como si alguien acabara de levantarse. Y sobre la almohada, brillando con luz propia en la oscuridad, estaba el dedal de plata. Esto continuó durante 3 noches. Cada noche, el sonido de costura. Cada noche, pasos en la habitación de arriba. Y cada mañana, el dedal en un lugar diferente de la casa, como si su madre lo estuviera buscando pero nunca pudiera encontrarlo donde debería estar, con ella, en su tumba. Al 4.º día, desesperados y sin dormir, los hermanos fueron a ver a don Macario. Era el hombre más viejo de Ribadesella, con 92 años, ciego de un ojo y con la reputación de conocer cosas que otros preferían olvidar. Vivía en una casa pequeña al borde del pueblo, rodeado de libros viejos y símbolos tallados en las vigas de madera. Cuando Aurelio le contó lo que estaba pasando, don Macario asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa visita. «Vuestra madre fue enterrada incompleta», dijo con voz que sonaba como piedras rozando piedras. Cuando alguien es sepultado sin algo que les pertenecía profundamente, algo emocionalmente atado a su vida, una parte de ellos no sabe a dónde ir. Se queda atrapada entre este mundo y el siguiente, buscando, siempre buscando. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Elías, con voz quebrada por el miedo y el agotamiento.
Podéis desenterrarla y poner el dedal con ella. Pero eso requeriría permiso de la iglesia, excavación del cementerio, escándalos que vuestra familia no necesita. Don Macario se levantó con dificultad y caminó hacia una estantería. Sacó un libro encuadernado en cuero negro, tan viejo que las páginas estaban amarillentas y quebradizas. O podéis hacer lo otro. Lo otro. Crear un lugar para ella fuera de la tumba. Un espacio donde pueda existir sin atormentar a los vivos. Es un ritual antiguo. Más antiguo que la iglesia. Más antiguo que Roma. Don Macario abrió el libro en una página marcada con una cinta roja. Había diagramas dibujados a mano. Círculos dentro de círculos. Objetos colocados en patrones específicos. El objeto que falta debe ser colocado en un círculo sagrado. No sagrado como la iglesia entiende la palabra. Sagrado en el sentido antiguo. Un límite. Una frontera entre mundos. Aurelio miró los diagramas. ¿Y eso la hará descansar? No exactamente. La contendrá. Mantendrá su presencia fuera del mundo de los vivos. Pero... Don Macario cerró el libro con un sonido seco. El círculo debe ser mantenido. Nunca puede romperse. Y si otros muertos son enterrados de manera similar, incompletos, necesitaréis añadir sus objetos al círculo también. Se convierte en una vigilancia. Un deber que no termina. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Elías. Don Macario lo miró con su ojo bueno. Para siempre, o hasta que alguien más tome vuestro lugar. Esa noche, los hermanos excavaron un pequeño cuadrado en el suelo de su sótano. Colocaron el dedal de plata en el centro exacto y trazaron un círculo de sal alrededor. Don Macario les había dado instrucciones precisas. El círculo debía estar alineado con los puntos cardinales. El objeto debía tocar la tierra desnuda, y ningún vivo podía pisar dentro del círculo una vez cerrado. Cuando terminaron, era casi el amanecer. Los hermanos subieron agotados a sus habitaciones y por primera vez en 4 noches durmieron sin ser interrumpidos. No hubo sonidos de costura, no hubo pasos, no hubo olor a lavanda y podredumbre. El círculo funcionaba. Pero lo que los hermanos no sabían en ese momento era que acababan de abrir una puerta que nunca podrían cerrar completamente. Porque en los meses siguientes empezaron a notar algo extraño en los entierros donde trabajaban. Algunos difuntos eran enterrados sin objetos importantes. Una alianza que la familia se quedó. Una carta que nadie quiso enterrar. Una fotografía que los vivos querían conservar. Y cuando esos muertos incompletos comenzaban a manifestarse, susurrando en las casas de sus familias, moviendo objetos, dejando olores imposibles, Aurelio y Elías sabían qué hacer. Discretamente, tomaban el objeto faltante de la familia, o si eso era imposible, tomaban algo similar del difunto durante el funeral, y lo añadían al círculo en su sótano. El círculo crecía, y con cada objeto nuevo los hermanos sentían que algo en ellos también cambiaba, como si estuvieran pagando un precio invisible con cada adición. Como si el ritual los estuviera consumiendo lentamente desde dentro. Durante los primeros 5 años, Aurelio y Elías trabajaron juntos sin conflicto. Compartían la responsabilidad del círculo como compartían el trabajo en el cementerio. Cada funeral era una oportunidad para identificar si el difunto había sido enterrado completo o no. Y cuando no lo era, actuaban con precisión practicada. Desarrollaron reglas. Las reglas eran lo único que mantenía el ritual funcionando, lo único que los protegía de las consecuencias de un error. Regla número 1. Nunca repetir el mismo tipo de objeto. Si ya había una alianza en el círculo, la siguiente debía ser un crucifijo. Si ya había un crucifijo, la siguiente, una carta. Esto mantenía el equilibrio, impedía que un tipo de emoción dominara el círculo. Regla número 2. Nunca tocar el objeto antes del atardecer. Los objetos de los muertos llevaban energía residual.
Tocarlos bajo la luz del sol podía transferir esa energía al vivo de formas impredecibles. Solo después de que el sol se ocultaba, era seguro manipularlos. Regla número 3. Nunca permitir que el círculo quedara incompleto durante la noche. Si un objeto era removido por cualquier razón, debía ser reemplazado antes del anochecer. Un círculo roto durante las horas oscuras era una invitación para que todo lo contenido escapara. Regla número 4. Nunca hablar los nombres de los muertos dentro de la casa. Los nombres tenían poder. Pronunciarlos podía llamar la atención de la presencia contenida, recordarle que había vivos cerca, tentarla a intentar romper la contención. Regla número 5. Si un objeto caía fuera del círculo, no podía ser recolocado por la misma persona que lo había dejado caer. Debía ser el otro hermano quien lo devolviera a su lugar. Esto distribuía la responsabilidad, impedía que una sola persona cargara con todo el peso. Y la regla más importante, la que don Macario les había advertido con voz temblorosa: cuando no había entierros por muchos días, algo de la casa debía ser colocado en el círculo en lugar de un objeto de muerto. El círculo necesitaba ser alimentado. Si no recibía objetos nuevos regularmente, comenzaba a reclamar por sí mismo. La primera vez que esto sucedió fue en el verano de 1884. Julio había sido un mes saludable en Ribadesella. Nadie murió durante 3 semanas, y los hermanos empezaron a notar cambios inquietantes. Los objetos en la casa comenzaban a moverse solos. Pequeñas cosas al principio. Una cuchara que aparecía en un cajón diferente. Un libro que cambiaba de estante. Luego cosas más grandes. Una silla que amanecía en medio de la sala cuando ellos juraban haberla dejado en la cocina. La puerta del sótano que se abría sola cada noche, sin importar cuántas veces la cerraran con llave. Aurelio entendió primero. Necesita algo nuevo. Ha pasado demasiado tiempo. ¿Qué le damos?, preguntó Elías mirando alrededor de la casa que había sido su hogar toda su vida. Aurelio caminó hacia la repisa donde su esposa Josefa guardaba sus objetos preciados. Tomó una pequeña figura de porcelana, un ángel con alas doradas que ella había traído de su propia casa cuando se casaron. Esto, pero es de Josefa. Ella ya no está aquí para extrañarlo. Y si no le damos algo, el círculo tomará lo que quiera. Aurelio bajó al sótano esa noche y colocó el ángel de porcelana en el círculo. Y los movimientos extraños cesaron. Pero Josefa notó que faltaba el ángel. ¿Dónde está? Aurelio no pudo mentirle bien. Se rompió. Lo tiré. Josefa lo miró con ojos que parecían ver a través de la mentira. ¿Qué haces en ese sótano todas las noches, Aurelio? ¿Qué hay allá abajo que es más importante que tu esposa? Es complicado. Entonces explícamelo. Pero Aurelio no pudo. ¿Cómo explicarle que estaba manteniendo a los muertos contenidos? Que cada noche bajaba a un sótano para asegurarse de que un círculo de objetos robados permaneciera intacto. Sonaría loco. Ella lo dejaría o, peor, intentaría detenerlo. Josefa comenzó a sospechar que había otra mujer, que Aurelio tenía una amante secreta que visitaba en el sótano. Era la única explicación lógica para su comportamiento, y esa sospecha envenenó su matrimonio lentamente. Para 1886, Josefa apenas hablaba con Aurelio. Dormían en habitaciones separadas. Comían en silencio. Y cuando ella enfermó ese invierno, con fiebre que no bajaba y tos que la sacudía hasta que escupía sangre, Aurelio supo que algo estaba mal. El doctor del pueblo no pudo hacer nada. Es consunción, o algo similar. Lo siento. Josefa murió en marzo, llamando el nombre de Aurelio con su último aliento. Pero él no estaba allí. Estaba en un entierro en el cementerio, tomando discretamente un rosario de las manos de un difunto.
Cuando regresó a casa y encontró a su esposa muerta, algo en Aurelio se rompió. No lloró, no gritó. Simplemente se sentó junto a su cuerpo frío y susurró: «Lo siento. Debí haberte dicho la verdad». Elías organizó el funeral de Josefa, y cuando la enterraron en el cementerio de San Pedro, Aurelio notó algo que lo heló hasta los huesos. Josefa llevaba todas sus joyas, todas sus posesiones preciadas. No faltaba nada. Estaba completa. Pero esa noche escuchó pasos en el piso de arriba. Pasos en la habitación que había sido de Josefa, y supo con certeza terrible que su esposa no había muerto de consunción. Había sido reclamada por el círculo, como pago por todos los objetos que Aurelio había sacrificado de ella. El círculo no solo contenía a los muertos, también cobraba de los vivos, y Aurelio acababa de pagar su primer precio real. Después de la muerte de Josefa, Aurelio cambió. Se volvió más silencioso, más dedicado al ritual. Ya no cuestionaba las reglas, ya no buscaba formas de escapar. Había aceptado que el círculo era su vida ahora, su propósito único. Los muertos necesitaban ser contenidos, y él era el guardián. Elías, sin embargo, comenzó a dudar. Tenía 30 años ahora, en 1897. 15 años manteniendo el círculo. 15 años robando objetos de cadáveres. 15 años viviendo en una casa que olía a muerte permanente. Y estaba cansado. Teresa había entrado en su vida 2 años atrás. Era la hija menor del herrero, una muchacha de 25 años con cabello negro largo y ojos verdes que brillaban cuando sonreía. Elías la había conocido en el mercado del puerto, donde ella vendía verduras del huerto de su familia. Y algo en esa sonrisa le había hecho recordar que podía haber vida más allá del círculo. Habían empezado a verse en secreto, caminatas por la playa, conversaciones que duraban horas. Teresa le hablaba de sus sueños. Quería viajar, quería ver Madrid, quería vivir en una ciudad donde hubiera teatros y calles iluminadas con faroles de gas. Y Elías quería dárselo todo, pero para eso necesitaba dejar Ribadesella, dejar el círculo, dejar a su hermano. «No puedes», dijo Aurelio cuando Elías le mencionó sus planes. Estaban en el sótano, añadiendo un nuevo objeto al círculo, una carta doblada que Elías había tomado del bolsillo de un comerciante durante su funeral esa tarde. «¿Por qué no? Tú puedes mantener el círculo solo, siempre has sido mejor en esto que yo». No es cuestión de habilidad, Elías, es cuestión de balance. El ritual necesita 2. Siempre ha necesitado 2. Si uno se va, el peso cae completamente sobre el otro. Y ese peso... Aurelio miró el círculo, ahora conteniendo 115 objetos. Es demasiado para una sola persona. Entonces ven conmigo, dejemos esto atrás. Nadie en Ribadesella sabe realmente lo que hacemos. Si paramos, si nos vamos, tal vez nada pase. Aurelio lo miró con ojos que habían visto demasiado. ¿De verdad crees eso? Después de 15 años, ¿crees que podemos simplemente irnos? Elías no respondió, porque en el fondo sabía la respuesta. Pero el amor lo hacía testarudo. Y cuando Teresa le preguntó si se casaría con ella, si construirían una vida juntos lejos de ese pueblo sombrío, Elías dijo que sí. Planearon partir en octubre. Elías ahorró cada moneda que ganaba trabajando en el cementerio. Compró boletos de tren para Oviedo. Le dijo a Teresa que empacara ligero, que comenzarían una vida nueva donde nadie los conociera. No le dijo a Aurelio hasta 3 días antes de la partida. La reacción de su hermano fue peor de lo que esperaba. No fue rabia, fue miedo puro. Si te vas, el círculo te seguirá. No puedes huir de esto, Elías. Es parte de ti ahora, como es parte de mí. Estás paranoico, has estado aquí demasiado tiempo, has dejado que esto te consuma. No, estoy tratando de salvarte. Aurelio agarró el brazo de su hermano con fuerza desesperada.
No lo entiendes. El círculo no solo contiene a los muertos, nos contiene a nosotros también. Estamos atados a él tanto como los objetos. Y si intentas romper esa atadura, ¿qué? ¿Qué pasará? Aurelio soltó el brazo de Elías. No lo sé exactamente, pero don Macario me advirtió hace años. Dijo que el círculo cobra de los vivos cuando no hay muertos que dar, y si uno de nosotros intenta abandonarlo, el círculo cobrará de esa persona directamente. Tonterías. ¿Cómo crees que murió Josefa? El silencio que siguió fue pesado como piedra. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Elías lentamente. Estoy diciendo que sacrifiqué cosas de ella para el círculo, objetos que amaba, y el círculo decidió que eso no era suficiente. Decidió tomarla a ella. La voz de Aurelio se quebró, y desde que murió, he añadido objetos de ella al círculo. Su anillo de bodas, su peine favorito, la foto que guardaba de su madre, tratando de completarla, tratando de darle descanso. Pero ella sigue aquí. La escucho en las noches, caminando por la habitación que compartíamos, buscándome, preguntándome por qué la dejé morir. Elías sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Hermano, así que no te vayas, Elías, por favor, porque si lo haces y el círculo te reclama a ti, no podré salvarte. Y perder a mi hermano después de perder a mi esposa. Aurelio se cubrió el rostro con las manos. No lo sobreviviría. Pero el amor de Elías por Teresa era más fuerte que su miedo. Y 2 días después, mientras Aurelio dormía, Elías empacó una maleta pequeña y salió silenciosamente de la casa. Teresa lo esperaba en la estación del tren, sonriendo bajo la luz temprana del amanecer. Subieron al tren. Las puertas se cerraron. Y mientras Ribadesella desaparecía por la ventana, Elías sintió algo extraño. Un tirón, como si un hilo invisible conectado a su pecho lo jalara hacia atrás. Hacia la casa. Hacia el círculo. Ignoró la sensación. Era solo ansiedad. Solo culpa. Pero esa noche, en la pensión de Oviedo donde él y Teresa habían alquilado una habitación, Elías escuchó algo que hizo que su sangre se helara. El sonido de objetos moviéndose. El sonido del círculo llamándolo. Y cuando Teresa le preguntó su nombre a la mañana siguiente, tardó 3 segundos en recordarlo. El círculo había comenzado a reclamar. En Ribadesella, Aurelio despertó y encontró la casa vacía. Supo inmediatamente lo que Elías había hecho, y supo también que tenía muy poco tiempo para actuar. Bajó al sótano. El círculo estaba intacto, los 128 objetos en sus lugares precisos. Pero algo había cambiado. El aire se sentía más pesado. Los objetos parecían brillar levemente con luz propia, y en el centro exacto del círculo, donde no debería haber nada, había empezado a formarse una sombra con la forma aproximada de una persona. Aurelio entendió. El círculo estaba tratando de llenar el vacío dejado por Elías. Estaba tratando de arrastrarlo de regreso, y si no podía traer su cuerpo, traería su esencia, su presencia, su existencia misma. Corrió a la casa de don Macario. El anciano estaba más frágil ahora, a sus 107 años, casi completamente ciego y con la voz reducida a un susurro áspero. «Tu hermano huyó», dijo don Macario antes de que Aurelio pudiera hablar, «y el círculo lo está reclamando». «¿Cómo lo detienes?» «No lo detienes. Solo puedes darle otra cosa, un sustituto». Don Macario tosió. Una tos profunda que sacudió todo su cuerpo frágil. Alguien debe tomar el lugar de Elías en el ritual. Alguien debe convertirse en el segundo guardián. ¿Quién? No hay nadie más. Nadie que entienda. Nadie que crea. Entonces el círculo tomará a Elías completamente. Lo arrastrará de vuelta. No su cuerpo físicamente,
pero sí su presencia en el mundo. Comenzará a desaparecer, primero de los recuerdos de otros, luego de los registros, luego de la realidad misma, hasta que sea solo un objeto más en el círculo, una sombra contenida. Aurelio sintió pánico helado. Tiene que haber otra manera. Solo hay una. Tú puedes entrar completamente en el círculo, sacrificarte, cerrar el ritual desde dentro. Eso liberaría a Elías y sellaría todo permanentemente. ¿Y qué pasaría con los muertos contenidos? Quedarían sellados también, para siempre, incapaces de manifestarse, incapaces de atormentar a los vivos. Don Macario se recostó en su silla, respirando con dificultad. Pero tú dejarías de existir, no morirías exactamente. Simplemente dejarías de ser, borrado no solo del mundo, sino de todas las memorias, como si nunca hubieras nacido. Aurelio salió de la casa de don Macario con la mente en caos. No podía dejar que Elías desapareciera, pero tampoco podía simplemente sacrificarse sin entender completamente las consecuencias. Pasó los siguientes 3 días investigando. Fue a la biblioteca del pueblo y revisó registros antiguos. Habló con el padre Miguel sobre rituales paganos que la iglesia había tratado de borrar. Y finalmente, en un libro polvoriento escrito en latín medieval, encontró la verdad completa sobre el círculo. No era solo un contenedor, era un cuerpo. Cada objeto era una célula. Cada memoria robada una parte de un ser más grande que existía entre los mundos. Y ese ser necesitaba guardianes. Necesitaba personas vivas conectadas a él para poder existir. Cuando un guardián trataba de irse, el círculo se defendía. Tomaba lo que se estaba yendo y lo integraba por la fuerza. Y si un guardián entraba voluntariamente al círculo, ofreciéndose por completo, el círculo aceptaba el sacrificio y se sellaba. Pero el precio era la existencia total del sacrificado. Aurelio tomó su decisión esa noche. Escribió una carta para Elías. La escondió bajo una tabla suelta del piso, marcando el lugar con una pequeña X tallada en la madera. En la carta explicaba todo: el origen del círculo, las reglas, la verdad sobre Josefa y lo que Aurelio estaba a punto de hacer. Luego bajó al sótano por última vez. El círculo brillaba ahora con luz verdosa. La sombra en el centro había tomado una forma más definida. Aurelio podía ver que era Elías, o al menos la idea de Elías, una versión espectral siendo arrastrada a través de la distancia. Aurelio comenzó a colocar objetos propios en el círculo: su reloj de bolsillo, su alianza de bodas, una fotografía de él con Josefa tomada en días más felices, una carta que nunca había enviado, y finalmente, un mechón de su propio cabello, cortado con tijeras temblorosas. Cuando el último objeto fue colocado, Aurelio respiró profundo. Tomo el lugar de Elías, mi vida por la suya, mi existencia por su libertad. Las palabras resonaron en el sótano. El círculo pulsó con luz brillante, y Aurelio sintió que algo lo jalaba, no su cuerpo, algo más profundo, su esencia, su yo. Dio un paso hacia el círculo, luego otro, y cuando su pie cruzó el límite, todo cambió. El mundo se volvió diferente. Podía ver el círculo desde dentro ahora. Podía ver todos los objetos, todas las memorias, todas las presencias contenidas, y podía ver la sombra de Elías disolviéndose, liberándose, regresando a donde debería estar. Aurelio sonrió. Había funcionado. Pero entonces sintió el tirón final. El círculo no solo quería contenerlo, quería consumirlo, integrarlo completamente. Y mientras su conciencia comenzaba a fragmentarse, Aurelio tuvo un último pensamiento: valió la pena. En Oviedo, Elías despertó gritando. Teresa lo sostenía preguntándole qué había pasado, pero él no podía explicarlo. Había tenido un sueño. No un sueño. Una visión. Había visto a Aurelio entrando al círculo,
Había sentido su hermano desaparecer. «Tengo que regresar», dijo Elías, levantándose de la cama. «¿Regresar? ¿A dónde?» «A Ribadesella, a mi hermano. Algo está mal». Teresa lo miró confundida. «¿Tu hermano? Elías, tú me dijiste que no tenías familia». Elías se congeló. «¿Qué? Cuando nos conocimos, me dijiste que tus padres habían muerto y que eras hijo único. ¿Por qué ahora hablas de un hermano?» «Teresa, yo tengo un hermano. Aurelio. Vive conmigo en la casa junto al puerto. Trabajamos juntos en el cementerio». Teresa lo miraba como si hubiera perdido la razón. «Elías, tú trabajas solo. Siempre has trabajado solo. No hay ningún Aurelio». El horror se apoderó de Elías. El círculo no solo estaba tomando a Aurelio, estaba borrándolo de la realidad, de los recuerdos, de la historia misma. Elías se vistió frenéticamente y salió corriendo de la pensión. Tomó el primer tren de regreso a Ribadesella, un viaje de 4 horas que se sintió como eternidad. Y mientras el tren avanzaba por las montañas asturianas, Elías sentía que algo se deslizaba de su memoria. Detalles sobre Aurelio. Su rostro se volvía borroso, su voz difícil de recordar. Para cuando llegó a Ribadesella, apenas podía recordar por qué había regresado. Solo sabía que algo importante estaba en la casa junto al puerto, algo que no podía perder. Entró a la casa. Estaba extrañamente vacía. No vacía de muebles, pero vacía de presencia, como si nadie hubiera vivido allí en años. El polvo cubría las superficies, las telarañas colgaban de las esquinas. Elías caminó como en trance hacia el sótano. La puerta estaba entreabierta. Bajó las escaleras y vio el círculo, pero ahora había 132 objetos. 4 más de los que recordaba. Y en el centro, donde antes había estado vacío, ahora había una figura. Una figura de un hombre de mediana edad, congelada en el acto de dar un paso. No era sólida, era como humo denso, como sombra dada forma. Y Elías la reconoció. «Aurelio». La figura no respondió. No podía, pero sus ojos, hechos de oscuridad y memoria, miraron a Elías con algo que podría haber sido reconocimiento. Elías cayó de rodillas. «¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, hermano?» Entonces vio la tabla marcada con la X. La levantó y encontró la carta. La leyó con lágrimas corriendo por su rostro, cada palabra un cuchillo en su corazón. «Elías, si estás leyendo esto significa que funcionó. Significa que te liberé. El círculo ya no puede reclamarte. Puedes vivir tu vida con Teresa. Puedes ser feliz. Todo lo que te pido es que mantengas el círculo intacto. No tienes que añadir más objetos. No tienes que robar de los muertos. Solo asegúrate de que nadie lo rompa. Los muertos contenidos aquí están sellados permanentemente ahora. Y yo con ellos. No me busques. Ya no existo en el mundo de los vivos. Solo existo aquí, en este espacio entre. No llores por mí. Esta fue mi elección. Y la haría 1000 veces más si significara salvarte. Vive, hermano. Vive la vida que yo nunca pude tener. Con amor eterno, Aurelio». Elías sollozó. Sollozó por su hermano, por los 15 años que habían compartido vigilando el círculo, por el sacrificio que Aurelio había hecho sin que él lo pidiera. Pero entonces escuchó algo que hizo que se le helara la sangre. Pasos arriba. Alguien había entrado a la casa. Subió rápidamente y encontró a don Macario de pie en la sala, apoyado en su bastón, respirando con dificultad por el esfuerzo de llegar hasta allí. «Llegaste a tiempo», dijo el anciano. «¿Tiempo para qué?» «Para entender. Tu hermano se sacrificó para sellarte fuera del ritual, pero el círculo no está completo sin alguien que lo vigile. Alguien debe estar aquí para asegurarse de que nunca se rompa. Ese alguien eres tú». Pero Aurelio dijo que estaba libre. Libre de ser consumido, libre de desaparecer, pero no libre de la responsabilidad.
Don Macario caminó lentamente hacia el sótano. El círculo es permanente ahora. No necesita más objetos, pero necesita un guardián. Alguien que viva en esta casa. Alguien que mantenga el umbral. No, no puedo. Teresa me está esperando. Tenemos una vida en Oviedo. Entonces vive en Oviedo. Pero regresa aquí cada mes. Cada semana si puedes. Asegúrate de que la casa permanezca cerrada, de que nadie entre al sótano, de que el círculo nunca sea perturbado. Don Macario lo miró con sus ojos casi ciegos. Es un compromiso entre la vida que quieres y el deber que heredaste. Elías cerró los ojos. No era justo. Su hermano se había sacrificado para liberarlo, pero aún estaba atado. No tan fuertemente como antes, pero atado de todas formas. ¿Y si me niego? ¿Y si simplemente me voy y nunca regreso? Entonces, el círculo eventualmente se debilitará. En años, en décadas, pero eventualmente. Y cuando lo haga, todo lo contenido se liberará, incluido tu hermano, y no regresará como era. Regresará como lo que se ha convertido, parte del círculo, parte de esa hambre entre mundos. Elías abrió los ojos. No tenía elección realmente. Nunca la había tenido. Elías regresó a Oviedo y le contó a Teresa parte de la verdad. No todo. No podía explicarle sobre el círculo, sobre los muertos contenidos, sobre su hermano atrapado entre mundos. Pero le dijo que había heredado la casa familiar y que necesitaba regresar a Ribadesella una vez al mes para mantenerla. Teresa aceptó, aunque con preguntas en sus ojos que nunca hizo completamente. Se casaron ese diciembre en una iglesia pequeña de Oviedo. Fue una ceremonia simple pero hermosa. Y mientras Elías decía sus votos, sintió una presencia familiar. Como si Aurelio estuviera allí, invisible, observando, aprobando. Los años pasaron. Elías y Teresa tuvieron 2 hijos. Vivieron una vida modesta pero feliz en Oviedo. Él encontró trabajo como contador en una empresa maderera. Ella abrió una pequeña tienda de telas. Era la vida normal que Elías siempre había querido. Pero cada mes, sin falta, Elías tomaba el tren a Ribadesella. Pasaba la noche en la casa junto al puerto. Bajaba al sótano y verificaba el círculo. Los 132 objetos permanecían en sus lugares. La figura de sombra de Aurelio todavía estaba en el centro, congelada eternamente en ese paso que nunca completaría. Y cada vez Elías hablaba con su hermano. Le contaba sobre su vida, sobre Teresa, sobre sus hijos, sobre las pequeñas alegrías y tristezas cotidianas. La figura nunca respondía, pero Elías sentía que escuchaba. Don Macario murió en 1902. A la edad de 112 años. Con él se fue el último conocimiento completo sobre el origen del círculo. Elías era ahora el único vivo que sabía la verdad. En 1907, cuando Elías tenía 40 años, su hijo mayor preguntó sobre la casa de Ribadesella. ¿Por qué visitas ese lugar cada mes, papá? ¿Qué hay allí? Elías consideró contarle la verdad, prepararlo para cuando eventualmente tendría que heredar el deber. Pero mirando los ojos inocentes de su hijo, no pudo hacerlo. No todavía. Es solo una casa vieja, una responsabilidad familiar. Pero sabía que eventualmente tendría que decirle. El círculo necesitaría un guardián después de él. Y después de ese, otro y otro. Una cadena interminable de responsabilidad, pasando de generación en generación. Era una maldición diferente, no tan obvia como la que su hermano había sufrido, pero maldición al fin. Una noche de octubre de 1912, Elías estaba en el sótano haciendo su verificación mensual cuando notó algo nuevo. Uno de los objetos en el círculo había cambiado de posición ligeramente. Solo unos milímetros, pero suficiente para notarlo. Su sangre se heló. El círculo no debería moverse nunca, estaba sellado, permanente. Se acercó más, y entonces lo vio. Una grieta fina en el suelo.
atravesando el borde del círculo, probablemente causada por el asentamiento natural de la casa durante los años. La grieta era pequeña, apenas visible, pero era una interrupción en el sello, y si no se reparaba, eventualmente se haría más grande. Elías supo qué tenía que hacer. Necesitaba reforzar el sello físico. No colocaba un objeto nuevo para alimentar al círculo. Ese hambre había sido apagada por el sacrificio de Aurelio, sino para reforzar el sello, como quien repara la fisura en una presa antigua. Subió a su habitación temporal en la casa y buscó en su bolso. Encontró una carta. Una carta que Teresa le había escrito esa semana, llena de palabras de amor y planes para el futuro. La leyó una última vez. Luego bajó al sótano y la colocó cuidadosamente sobre la grieta. No dentro del círculo, sino cubriendo la grieta desde afuera, como un parche. La grieta brilló levemente, luego se selló. El piso de tierra se volvió sólido de nuevo. Elías suspiró con alivio, pero también con tristeza, porque acababa de hacer exactamente lo que Aurelio había hecho años atrás: sacrificar algo de alguien que amaba para mantener el círculo intacto. Y supo en ese momento que nunca terminaría realmente, que cada vez que el círculo se debilitara, necesitaría algo más, y eventualmente, como le había pasado a Aurelio, como le había pasado a su madre Casandra, el círculo reclamaría a alguien completamente. Tal vez sería él, tal vez sería uno de sus hijos, o sus nietos, pero alguien tendría que entrar eventualmente al círculo para mantenerlo sellado. Era el precio de contener a los muertos. No era un precio que se pagara una vez. Era un precio que se pagaba para siempre. En cuotas. En sacrificios pequeños que se acumulaban hasta que finalmente, inevitable, se cobraba la vida completa de alguien. Elías subió del sótano y cerró la puerta con llave. Mañana regresaría a Oviedo, a su esposa, a sus hijos, a la vida que su hermano le había dado. Pero sabía que esta vida tenía una fecha de vencimiento, y cuando llegara ese día, cuando el círculo finalmente cobrara el precio completo, Elías haría lo mismo que Aurelio había hecho. Se sacrificaría para que sus hijos pudieran vivir libres. Era el legado de los guardianes del círculo. No era honor, no era gloria, era simplemente amor. Amor suficiente para cargar con lo imposible, para que otros no tuvieran que hacerlo. Y mientras el tren lo llevaba de regreso a Oviedo, bajo el cielo estrellado de Asturias, Elías susurró una promesa al viento. Gracias, hermano. No dejaré que tu sacrificio sea en vano. Elías vivió hasta los 68 años. Mantuvo su visita mensual a Ribadesella sin falta durante 38 años. Y en su lecho de muerte en 1935, llamó a su hijo mayor y le contó la verdad completa. Le habló del círculo, de los objetos robados, de la abuela Casandra que había sido la primera, del tío Aurelio que se había sacrificado, y del deber que ahora pasaba a la siguiente generación. Su hijo escuchó con incredulidad al principio, luego con horror, y finalmente con resignación, porque cuando bajó al sótano de la casa de Ribadesella y vio el círculo con sus propios ojos, vio la figura de sombra congelada en el centro, supo que su padre decía la verdad. El legado continuó, de padre a hijo, de generación en generación, cada uno manteniendo el círculo, cada uno pagando pequeños precios. Y cada ciertos años, cuando el círculo se debilitaba demasiado, uno de ellos entraba voluntariamente para reforzar el sello. Para 1960 había 3 figuras de sombra en el centro del círculo. Aurelio, 2 de sus descendientes, todos congelados, todos vigilando desde dentro. En 1997, exactamente 100 años después de que Aurelio se sacrificara, el guardián actual era una mujer, bisnieta de Elías, llamada Casandra, como su ancestro lejana.
Ella bajó al sótano una noche de octubre y vio que el círculo brillaba con luz más intensa que nunca. Las figuras de sombra se movieron por primera vez en décadas, y una voz, compuesta de 3 voces hablando al unísono, dijo: «Ya es suficiente, hemos vigilado suficiente tiempo, está casi sellado, solo falta uno más». Cassandra entendió. Miró el círculo, miró a sus ancestros atrapados entre mundos, y tomó su decisión. Esa noche, entró al círculo, voluntariamente, con amor y sin miedo, y cuando lo hizo, el círculo finalmente se selló completamente, permanentemente. Las 4 figuras de sombra se disolvieron, no en muerte, en liberación, finalmente libres. La casa en Ribadesella permaneció vacía después de eso. El sótano fue sellado con concreto, y nadie en la familia volvió a hablar del círculo. Pero a veces, en ciertas noches de octubre, los pescadores del puerto juran ver luces extrañas en las ventanas de esa casa, y escuchan voces, 4 voces, hablando en susurros. No son voces de tormento, son voces de vigilancia, de protección, porque los guardianes del círculo nunca abandonaron realmente su deber. Simplemente lo transformaron. Ahora vigilan desde el otro lado, manteniendo el sello, protegiendo a los vivos de lo que una vez contuvieron. Es una historia que Ribadesella prefiere olvidar, pero que nunca olvidará completamente, porque algunas responsabilidades son eternas, y algunos sacrificios resuenan a través del tiempo mismo.